Bien, esto es un tema básicamente que es eco de la importancia de estudiar la Biblia que hemos revisado desde algunas semanas atrás y hoy por la mañana. Y hemos puesto una pregunta en el aire que quiero contestar hoy brevemente y es, ¿quién puede estudiar la Biblia? Es una pregunta muy importante. Es una pregunta de la que depende mucho. ¿Quién puede estudiar la Biblia? Y este mensaje es nada más para que usted se asegure que cubre los requisitos necesarios por Dios para poder acercarse a su palabra y alimentarse de ella como Dios quiere que lo hagamos. Hermanos, es obvio, ¿no? Ya ustedes conocen nuestra iglesia, me conocen a mí, conocen el ministerio, saben que en esta iglesia lo que queremos que sea más central es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. En esta iglesia la Biblia queremos que ocupe el primer lugar, el lugar central. Queremos predicar la Biblia, conocer la Biblia, memorizar la Biblia, proclamar la Biblia, amar la Biblia, estudiar la Biblia, entender la Biblia, copiar la Biblia, todo lo que tenga que ver con este precioso libro, porque creemos que es la palabra de Dios. En nuestra iglesia la Biblia tiene un lugar central. Me llamó mucho la atención leer acerca de un joven, estaba leyendo acerca de un joven estudiante en los Estados Unidos que estudiaba en una escuela carismática, ¿de acuerdo? Una iglesia enfocada al movimiento carismático y los dones milagrosos y emociones y todo esto. Y este joven escribe una carta a un pastor, le dice: pastor, vengo de una escuela liberal. Una escuela donde no se cree la Biblia, donde los maestros son ateos, donde se niegan todas las doctrinas de la Biblia, no se cree en Cristo, no se cree en la Biblia, no se cree en el Espíritu Santo. Vengo de una universidad liberal atea. Y lo que me he dado cuenta es que es una universidad llena de gente carnal y pecadora que andan en pecados y que lo único que adoran es su intelecto. Su intelecto. Y dice la carta después: ahora estoy en una iglesia supuestamente cristiana, pero carismática. ¿Y sabe qué, pastor? En esta escuela, universidad carismática, aunque es, entre comillas, cristiana, encuentro la misma carnalidad y pecado que en la anterior universidad. Solo que aquí ya no se adora el intelecto, aquí se adoran las emociones. Y termina la carta este joven preguntando, hermoso pensamiento: ¿dónde puedo encontrar un lugar donde se adore a Dios conforme a su palabra? Esta es la mente de un joven que había estado en una escuela liberal, viendo pecado y carnalidad, adorando la intelectualidad, y luego va a una escuela supuestamente de tinte cristiano pero carismática, y lo que encuentra es lo mismo pero de otra manera, la misma carnalidad pero revestida de otra falsa doctrina que es el carismatismo, donde se adoran las emociones. Y pregunta: ¿dónde puedo adorar a Dios verdaderamente conforme a su palabra? Y sabe que yo creo que estos son los dos tipos de iglesias también, iglesias dominantes. Iglesias aquí en nuestra isla, iglesias donde por un lado algunas se inclinan al intelecto, aprende la Biblia, las doctrinas, la teología, el fundamento, la Biblia, todo intelecto. Y por otro lado tenemos otro extremo de iglesias que lo que exalta no es el intelecto sino las emociones, y siente, y la experiencia, y el Espíritu Santo, y lo que sientes en los cantos, y lo que sientes en la predicación, y la inspiración que sientes dentro de ti. Creo que también hay estos dos tipos de iglesias. Unas donde se alaba el intelecto, otras donde se alaban las emociones. Y yo quiero hacer la misma pregunta de este joven prudente: ¿dónde puedo encontrar un lugar donde se adore a Dios por medio de su palabra? Hermanos, queremos ser ese lugar. En esta iglesia no queremos adorar el intelecto, no queremos adorar las emociones, queremos adorar al Dios de la palabra por medio de la palabra, conforme a la palabra. Y creo que eso debería ser la iglesia en este mundo. Esta mañana yo lo decía de esta manera: sin estudio de la Biblia no hay avivamiento. En tu vida es una realidad. Si tú no estudias la Biblia, no hay avivamiento. Lo único que te vas a encontrar es estancamiento. Porque el estudio de la Biblia es la forma en que santifica el Espíritu Santo tu vida. Porque el estudio de la Biblia es la manera en que creces espiritualmente en tu vida. No hay otra manera de ser santos y crecer espiritualmente que por medio
del estudio concienzudo y profundo y amplio de la palabra de Dios, porque ella es la que tiene vida y da crecimiento. En la mañana traté de asentar más o menos la necesidad que tenemos de estudiar la Biblia y fuimos texto tras texto viendo cómo la Biblia nos muestra nuestra necesidad, al mismo tiempo que nos da un mandamiento reiterativo de estudia la Biblia. Si eres creyente, estudia la Biblia. Si eres hijo de Dios, la Biblia debe estar cercana. Nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios. Y terminé mostrándoles el pacto de Josías, invitándoles a que ustedes hagan un pacto con Dios y que ese pacto con Dios no sea de orar más este año o de ayudar más a los pobres o de hacer cualquier cosa en tu familia, sino de algo que es mucho más fundamental, algo que va más a la raíz de nuestra vida y es al estudio de la palabra de Dios diario, profundo, para que ella transforme nuestra vida. Déjeme hacer aquí un paréntesis, no quiero gastar mucho tiempo, pero escúchalo, puede ser de bendición. Algunas personas tienen la idea de que la oración transforma tu vida. Y ya sabes, ¿no? La oración tiene poder y cuarto de guerra y las batallas se ganan de rodillas y cosas como estas frases que la gente se ha inventado y que muchas veces las cree y que no están en la palabra de Dios. Déjeme decirle algo, la oración no transforma nada. La oración no es para transformar nada. La oración es para buscar la voluntad de Dios, someternos a la voluntad de Dios y depender de la voluntad de Dios. Pero lo que transforma nuestra vida es la palabra de Dios. La batalla se gana con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por supuesto que no estoy diciendo que la oración sea innecesaria. La oración es necesaria, lo vamos a ver. Pero la oración no es lo que transforma tu vida. No te creas las películas, no te creas los dichos, no te creas los refranes. La oración es bíblica, es correcta, es fundamental, es esencial en la vida cristiana, es respirar para la fe, pero no es lo que transforma nuestra vida, es la palabra de Dios. Por eso es importante que estudiemos la Biblia, porque en ella Dios nos santifica y purifica. Ahora, vamos a ver, hermanos, ¿cuáles son los requisitos? ¿Quién puede estudiar la Biblia? ¿Quién puede estudiar y acercarse y entender la Biblia? Y de una vez usted dirá, claro, pastor, ya sé tus puntos. Número 1, haber estudiado en un seminario. Número 2, tener una cultura académica. Hay gente que cree así. No, es que los que entienden la Biblia es porque fueron a la escuela. Bueno, puede ayudar, pero no es lo que determina que entiendas la Biblia. El haber ido a un seminario no es lo que determina que entiendas la Biblia. Algunos dirán, bueno, hay que tener muchos libros, un diccionario bíblico, un hebreo, un griego, muchas cosas. No puedo, es demasiado para mí. No, esos no son los requisitos para entender y estudiar la Biblia. Otros pensarán, no, tienes que ser llamado al ministerio. Solo los llamados al ministerio pueden entender y estudiar la Biblia. Falso. Cuando vamos a la Biblia, Dios nos habla de requisitos no externos, sino de requisitos internos. El que puede estudiar la Biblia y entenderla no es el que cubre requisitos externos tangibles que se pueden tocar, sino es aquel que cumple cualidades internas espirituales. Esa es la persona que puede entender y estudiar la Biblia. Así que vamos a hacer la pregunta y vamos a contestar con 6 respuestas, ¿de acuerdo? ¿Quiénes pueden estudiar la Biblia? ¿Listo? Y ojalá que usted se confronte con estas 6. ¿Quién puede entender y estudiar la Biblia? Número 1, solo los creyentes. Primer requisito, solo los creyentes. La palabra de Dios está disponible para todos, pero es entendible solo para los creyentes. Ahora, ¿qué estás diciendo, Arturo? ¿Que un incrédulo no puede entender la Biblia? Exactamente, es lo que estoy diciendo. Alguien sin Cristo, alguien no redimido, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha sido justificado, alguien que no ha creído con arrepentimiento y fe en Cristo, tiene bloqueada la Biblia a su mente y a su corazón. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Tienes que ser regenerado por Dios para poder entender su libro. Tienes que ser creyente para poderte acercar a la Biblia, estudiarla y entenderla. Déjeme ir al texto base de esto, que es 1 Corintios. Acompáñeme, por favor, en 1 Corintios capítulo 2, al inicio de la carta de Pablo. Recuerde, la carta a los Corintios es una carta correctiva en muchas cosas, y aquí ellos en el contexto, 1 Corintios 2, estaban ufanándose,
exaltándose por la sabiduría humana, y Pablo les dice que la sabiduría humana no sirve de nada. Y en el capítulo 2, versículo 10, déjenme tomar un poco de contexto, Pablo va a explicar cómo la Biblia es solo para creyentes. Solo para creyentes. Requisito indispensable para estudiarla y entenderla es ser creyente. Primera a los Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso que nos las reveló? Bueno, está hablando de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Está hablando de la escritura, está hablando del mensaje de Dios. Y dice Pablo, Dios nos las reveló a nosotros. Vea esa pequeña frase, pequeña pero muy importante. Nos las reveló a nosotros. En griego está distinto. En griego el nosotros o nos las reveló a nosotros está al principio de la frase. Esto es importante porque cuando en griego quieres enfatizar algo, lo pones al principio de la oración. Aquí por la traducción se nos pone un poquito después, pero en griego está primeramente a nosotros se nos ha revelado. Es enfático. A nosotros. ¿Quién es nosotros? Pablo dirá a los creyentes. A los creyentes es a quien se nos revela la palabra de Dios. Es los creyentes los únicos que pueden entender y conocer la profundidad de lo que Dios dice. Déjenme terminar el texto, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Simplemente Pablo está diciendo, solo los creyentes tienen la capacidad dada por el Espíritu de entender la palabra revelada de Dios. ¿De acuerdo? Es el punto. Es muy sencillo. Ahora, compare, si su Biblia se lo permite, compare, por ejemplo, ahí mismo en 1 Corintios, pero capítulo 1, versículo 18, por ejemplo, en 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo está diciendo, los incrédulos, la palabra de Dios les es locura, no la entienden, no la comprenden. ¿Por qué? Porque son incrédulos, no han nacido de nuevo, no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Comparemos una vez más capítulo 2 ahora, versículo 9, 2:9, Pablo hablando de esto todavía, en 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo dice, el hombre no ve las cosas de Dios, no oye las cosas de Dios, no entiende las cosas de Dios, pero los creyentes lo entendemos. Y ahora versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. Versículo 11 es una preciosa metáfora, dice versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esta comparación que hace Pablo es muy sencilla, hermanos. Se la pongo de esta manera. ¿Qué sabe un muerto? ¿Un muerto puede saber algo? ¿Un muerto puede entender algo? ¿Un muerto puede comprender algo? No. ¿Por qué? Porque no tiene espíritu. La analogía es idéntica para con un incrédulo. Al no tener vida espiritual, no comprende nada. Las cosas de Dios le son locura, locura. Un muerto no sabe, un muerto no entiende. Tú no puedes dialogar con un muerto. Y es lo que está diciendo Pablo respecto a los incrédulos. Un incrédulo no puede entender. Y por supuesto, hermanos, por obviedad, un incrédulo no puede estudiar la Biblia y entenderla como Dios manda. Por lo tanto, avanzo al versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino del espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Déjeme ir al 14, es un versículo pináculo, dice el 14, pero el hombre natural, esto es una manera de llamar al incrédulo, ¿de acuerdo? A la persona sin Cristo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere con las cosas que son del Espíritu de Dios? Arriba lo vimos, a su palabra revelada. Entonces, el hombre natural, el hombre incrédulo, la persona incrédula, la mujer sin Cristo, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Versículo 14, porque para él, otra vez, son locura. Y no las puede, ¿qué, hermanos? ¿Te fijas? No las puede entender. No puede.
El incrédulo no puede entender la Biblia. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que te da la capacidad espiritual para poder tomar la Biblia, estudiarla, comprenderla y aplicarla. De modo, hermanos, que nadie puede entender la Biblia, estudiar la Biblia, si no primero ha sido una persona renovada por el Espíritu Santo. Esto es, has sido salva, has nacido de nuevo, eres creyente, es lo mismo, has sido salva y creído en Cristo Jesús. Porque el hombre incrédulo no va a entender nada. Este es el desastre de muchas religiones y falsas iglesias. Piénsenlo, hermanos. Como tienen a gente ahí en el auditorio que no son creyentes, porque no predican el evangelio en esas iglesias, piénsalo. ¿Qué les tiene que predicar el pastor? No les puede predicar la Biblia. ¿Por qué? Uno, no lo entienden. Dos, les aburre. No puede predicar la Biblia el pastor a una congregación que es una congregación de incrédulos. Por tanto, ¿qué tiene que hacer el pastor? Predicar cosas entretenidas, predicar temas actuales. Como el otro día, un grupo de testigos de Jehová se acercan a mi esposa en la calle y le dicen, mire, llévese un folleto de esos. Ay, ¿de qué trata? ¿De qué habla? Mi esposa no había entendido. Pues habla de los problemas del día de hoy en el mundo, habla de las luchas que hay de guerra, habla de las situaciones actuales que son interesantes a todos nosotros. Claro, las sectas tienen que usar ganchos y anzuelos para atraer la atención de la gente, porque son incrédulos que si les muestras la Biblia salen corriendo. Es por eso que muchos pastores no pueden predicar la Biblia, porque quien está del otro lado jamás se lo toleraría. Y predican cualquier porquería que no es la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que en la iglesia, ahora hablando de la iglesia, esa es la razón por la que muchas personas, no muchas, exagero, algunas personas se aburren durante la predicación, se duermen o caen en un desinterés profundo, aún en la iglesia. ¿Por qué? Porque son personas no regeneradas que no están entendiendo el mensaje, no les importa el mensaje, no entienden la Biblia, les es locura y solo vienen por cumplir. Es que dices, mejor me duermo porque ni estoy entendiendo nada. Cuidado, cuidado. Esto nos enseña también cómo los esfuerzos que hacemos porque nuestros familiares entiendan la Biblia es vano. ¿Te ha pasado? ¿Quieres meterle la Biblia a golpes a la mente de un familiar? Es que no ves que la Biblia dice, no lo ve, es locura, no lo entiende, no lo discierne. Y no insistas en querer que lo entienda. Esa persona es un hombre o mujer natural y no percibe las cosas que son del Espíritu. Pastor, entonces, ¿qué hago? Háblale el Evangelio. Ya se lo hablé, sígueselo hablando. Porque es el Evangelio que le va a llevar a la salvación, lo único que le puede abrir la puerta para desbloquear la palabra de Dios en su entendimiento. ¿De acuerdo, hermanos? Primer requisito para entender y estudiar la Biblia es ser salvo. El Señor Jesucristo lo dijo, solamente escuche de una manera magistral. El Señor Jesús en Juan, cuando está hablando con los incrédulos, ¿se acuerdan? Les dice en Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿te acuerdas? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Y después, siguiente versículo, dice Jesús, escucha, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Increíble declaración de Cristo. Ustedes son como el diablo, porque el diablo es su padre, creen mentiras, hablan mentiras, y a mí no me creen porque hablo la verdad. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes no me entienden porque ustedes no son de mi pueblo. En capítulo 10 lo dice de una forma más hermosa. ¿Te acuerdas cuando habla del buen pastor? En el capítulo 10, versículo 27, Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero el versículo anterior, el 26, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Te fijas? Esta es la condición de los incrédulos. No son ovejas, no entienden, no creen. Pero el creyente es oveja, cree y puede estudiar la palabra de Dios. Esto es básico, hermanos. La única forma de entender y estudiar la Biblia es por medio de creer en Cristo primero. Si no hay esto, no te esfuerces en estudiar la Biblia, porque no la vas a entender. Número 1, solo creyentes. Solo creyentes. Número 2, ¿quién puede estudiar la Biblia? Número 2, segundo requisito, los diligentes. Los diligentes, este punto me encanta. Me caen muy bien los diligentes, me caen muy mal los negligentes, en el buen sentido.
Ser diligente es un requisito indispensable para estudiar y entender la Biblia. Ahora, yo a veces predico este tipo de cosas, hermanos, y yo doy por hecho que todos entendemos estos conceptos, y yo sé que a veces no es así. A veces hasta a mí se me escapan. ¿Qué es ser diligente? Empecemos por eso, ¿no? ¿Qué significa ser diligente? Si para estudiar la Biblia debo ser diligente, primero explíquenme qué es ser diligente. Bueno, número uno, tú sabes lo que es ser responsable, ¿sí? Responsable es cumplir con tu obligación en tiempo y forma, hacer lo que se te pide en el tiempo que se te pide, de la forma en que se te pide. Eso es ser responsable. Tú entiendes lo que es ser responsable. Número dos, tú sabes lo que es ser esforzado. Esforzado es hacer las cosas no a medias, sino poner todo de ti para que salga no solamente el asunto, sino que salga lo mejor posible que puede salir. Esfuerzo. Escucha, diligencia es responsabilidad más esfuerzo. Ser diligente es ser responsable más esforzado. Cuando unes a alguien responsable y esforzado, tienes a un diligente. Diligente es una persona que no solamente hace lo que debe, sino lo hace lo mejor posible con todo su esfuerzo. Esa es una persona diligente. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Proverbios 12:27, me encanta ese texto: haber precioso del hombre es la diligencia. El hebreo dice, posesión preciada del hombre es la diligencia. De verdad que ser diligente es una virtud muy escasa en nuestros días. Lucas 1:3, lo acabamos de estudiar con Josué la semana pasada. Lucas dijo que él había investigado diligentemente lo que le contó a Teófilo. En Hebreos 2:1, el autor de los Hebreos dice que actuemos con diligencia, no sea que nos deslicemos de lo que hemos oído. Así que la diligencia es responsabilidad más esfuerzo, y es una virtud del cristiano. Ahora, ya entendiendo lo que es diligencia, ¿cómo se aplica al estudio de la Biblia? Déjeme darle un par de ejemplos. El primero está en Hechos 17, vamos para allá, acompáñenme a Hechos 17, y es el ejemplo bien conocido de los hermanos de Berea. Ya lo sabes, pero quiero enfatizarlo. En Hechos 17, versículo 10, Hechos 17:10, Pablo está en su viaje misionero, lo han prácticamente corrido de Tesalónica y ahora llega a la siguiente ciudad de Macedonia, que es Berea. Versículo 10 de Hechos 17, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Esto siempre lo hacía Pablo. Versículo 11. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Aquí viene su diligencia, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora escucha, hay cosas que tienes que saber. Los de Berea, yo estoy totalmente convencido de que eran personas creyentes en Dios del Antiguo Testamento, porque tienen las escrituras, ya las tenían, ya las sabían, ya las estudiaban, y eran creyentes al estilo del Antiguo Testamento. Pero cuando llega el apóstol Pablo y Silas, les empiezan a predicar a Cristo, el evangelio de Cristo, y ellos comienzan a escudriñar la Biblia. Ahora tú dirás, pastor, ¿y qué en Berea no había trabajo? ¿Eran flojos? Dice todos los días. Dice todos los días. ¿Qué? ¿Eran desempleados? ¿Eran gente ociosa que nada más le agarró gusto a la Biblia y lo hacían todos los días? No. ¿Qué dice el texto? Eran más nobles. Creo que esa palabra noble ahí en ese contexto significa que fueron mucho más abiertos al mensaje que en Tesalónica. Fueron más amables con el recibimiento del mensaje que los de sus vecinos del norte de Tesalónica. Y ellos escudriñaban cada día las escrituras. Este es un ejemplo de diligencia, hermanos. Diario. Esto es diligencia. Tú no puedes decir estudio la Biblia cada vez que me acuerdo y soy diligente. Eso no es diligencia. Tú no puedes decir estudio la Biblia cada vez que me dan ganas. Eso no es ser diligente. Recuerda, diligente es responsable, más esforzado. Y eso es lo que hicieron aquí los hermanos de Tesalónica. Hay un texto más que quiero dar como ejemplo, y además, bueno, estos de Berea son un ejemplo para nosotros. Ellos escudriñaban la Biblia, estudiaban la Biblia con esfuerzo. Pero hay un texto más que, aunque es dicho a un pastor, es a Timoteo, estoy seguro que aplica a toda la iglesia. Y es ahí, no lo busques, lo sabes, pero quiero que pongas atención.
En 2 Timoteo 2:15, ¿conoces este texto? Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, doquimos, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Déjeme explicarle dos cosas de este texto nada más. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, por favor, procura presentarte a Dios doquimos, aprobado. ¿Y sabes qué significa la palabra doquimos en griego? Doquimos quiere decir que ha sido evaluado, que ha sido probado, que ha sido calificado y el resultado es aprobatorio. Es algo aceptable delante de Dios. Se usaba, ya sabes, para los metales, algo doquimos, algo que ha sido probado, algo que ha sido purificado, algo que ha sido examinado y que ahora es aprobado, es aceptado por la autoridad. Pablo le está diciendo, Timoteo, cuando tú estudies tu Biblia, Timoteo, cuando tú prediques la Biblia, Timoteo, cuando tú abras la palabra de Dios, asegúrate de que Dios te evalúe y salgas aprobado. ¿Qué pensamiento, hermanos? Cuando estudias la Biblia, ¿Dios aprueba tu estudio bíblico? Los 15 minutos que tú lees corriendo porque algo ya va a pasar después en tu horario, ¿Dios aprueba ese tiempo que estás teniendo? ¿Dios podría palomear ese tiempo que estás teniendo en su palabra? Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y hay algo más, hermanos. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, usa bien. Tú sabes que la palabra ahí quiere decir realmente cortar recto, cortar recto. Ortoneo. No tienes que memorizarlo, pero esto sí lo tienes que memorizar. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuando tú explicas la Biblia, estudias la Biblia, entiendas la Biblia, corta recto. A nosotros se nos traduce usa bien. Realmente el sentido es mucho más profundo. Es sé preciso en cortar. Haz cortes rectos, haz cortes correctos. Tú dirás, ¿qué tiene que ver estudiar la Biblia con hacer cortes correctos? Escucha, Pablo tenía el oficio de hacer tiendas. ¿Sabes cómo se hacían las tiendas que Pablo trabajaba? Con piel de cabra. Entonces, en tiempos de Pablo ni en nuestros tiempos hay cabras gigantes, no hay. Lo que tenía que hacer Pablo era cortar diferentes pedazos de trozos de piel de cabra, cortarlas rectas y después unir bastantes pieles de cabra cortadas correctamente para poder formar y armar una tienda que pudiera ser funcional para las necesidades de la gente. Pablo sabía lo que es cortar recto y que al final cada pieza embonara para armar una tienda como las que él trabajaba. ¿Sabes lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, cuando tú estudies la Biblia, haz que cada parte sea cortada, entendida correctamente, para que cuando tú armes tu estudio bíblico, seas aprobado delante de Dios. Hermanos, esto es un pensamiento profundo. Tú debes estudiar la Biblia al punto de decir, cada trozo lo estoy entendiendo poco a poco, pero lo estoy entendiendo y puedo después armar la tienda de la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón porque la entiendo. La entiendo, la voy entendiendo. Qué importante. ¿Sabes cómo se logra eso? ¿Sabes cómo se logra? Siendo diligente, estudiando diligentemente. Iglesia, no podemos entender y estudiar la Biblia si somos flojos. No podemos obtener nada de la Biblia si somos perezosos. Por favor, no hay estudios bíblicos maruchan. No hay estudios bíblicos al vapor, no hay estudios bíblicos de microondas. No creas que un versículo con una florecita en una foto y enviada a 20 contactos y luego al final buenos días, sonríe. Eso es un estudio bíblico. Por favor, hermanos. No. Ese versículo del día que te aparece en tu aplicación móvil, en tu celular, eso no es el estudio bíblico. No hay estudios bíblicos así al vapor. El estudio bíblico requiere diligencia, no es para flojos. Hermanos, con respeto lo digo, el estudio de la palabra de Dios es diligente o no es estudio bíblico. No esperes que sea instantáneo, no esperes que sea fácil. Alguien dijo una vez, hablando del estudio de la Biblia, hablando del estudio de la palabra de Dios, alguien dijo una vez, la investigación siempre requiere transpiración. Me gustó eso.
Investigación de la Biblia siempre requiere transpiración. ¿Sabes qué es transpirar, no? Sudar. Sudar, un sinónimo de cansancio, de esfuerzo. Y esta persona dijo, investigación siempre requiere transpiración. O sea, es un trabajo arduo. Es un trabajo difícil. Es un trabajo cansado, es un trabajo diligente. Hay momentos en los que mi esposa está leyendo la Biblia o mis hijas están leyendo la Biblia y me dicen, oye, no le entiendo a esto, ayúdame por favor, ¿qué quiere decir aquí? A veces ni yo sé, es la verdad, a veces yo no sé, pero a veces sí sé y no se los digo. A veces sí se los digo, no soy malo, pero a veces no se los digo porque le digo simplemente, sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer. Lee lo que hay antes, lee lo que hay después. Esfuérzate en estudiar. Investigación siempre requiere transpiración. Me encanta como lo dice Pablo en 1 Timoteo 5:17. ¿Se acuerda que cuando está hablando de los pastores, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor? Escucha, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí es donde necesitamos el puente idiomático, hermanos. La palabra ahí, trabajar, o sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, los pastores que trabajan en predicar y enseñar, que su sueldo sea de doble honor, una doble porción. ¿Por qué? Porque trabajan en predicar y enseñar. Y uno dice, bueno, pues está bien, trabajan en predicar y enseñar, adelante. No. Aquí es donde está la brecha idiomática que tenemos que entender. La palabra, hay muchas palabras para trabajar en griego, y la palabra que usa Pablo ahí para decir que un pastor trabaja para enseñar y predicar es la palabra griega kopiao, de donde viene nuestra palabra copioso. Y kopiao quiere decir trabajar hasta el cansancio. Trabajar hasta estar exhausto. Es una palabra especial en griego que significa trabajar hasta no poder más. Y Pablo le dice a los que trabajan así en predicar y enseñar, a ellos tenles por dignos de doble honor. ¿Por qué? Porque estudiar la Biblia es un trabajo. Porque es diligencia. Porque es sudor. Yo tengo un lema, hermanos, lo trato de inyectar a mi esposa y todo, pero es mi lema. Es mi lema. No te paras de la silla hasta que acabes tu trabajo. Yo. Cuando me siento ahí a pelear con Mateo 5, 6, 7 y cuando me pongo ahí a pelear con un pasaje de la Biblia para estudiarlo, para predicárselos a ustedes, digo, no te paras de la silla hasta que acabes tu trabajo. Y es un lema mío. Obviamente, hermano, no lo hago en un día, pero cada día trato de avanzar. Y es algo copioso, es algo laborioso, es algo que exige diligencia. Es un trabajo duro. Ahora, todo trabajo es duro. Pero quiero decirle que estudiar la Biblia es distinto. Tú puedes ser un albañil, ¿de acuerdo? Y ser albañil es una bendición y puedes dar gloria a Dios siendo albañil. Y tú puedes levantar un muro siendo albañil y te cuesta trabajo y puedes sudar y puedes cansarte y todo eso. Y está bien. Pero por otro lado, un hermano en la iglesia puede estar estudiando su Biblia por un buen tiempo y también es cansado, también es diligente, también es esforzado. Y dirán, bueno, ambos son trabajos, sí, pero el levantar un muro es un trabajo físico, mientras que el estudiar la Biblia es un trabajo espiritual y además mental. Escucha esto. ¿Cuántos demonios están queriéndote derribar tu muro que estás levantando como albañil? ¿Cuántos demonios? Ninguno. Pero ¿cuántos demonios están queriendo impedir que estudies la Biblia? Estudiar la Biblia es un trabajo espiritual y después mental. Todos los trabajos son trabajos, pero el trabajo de estudiar la Biblia tiene una carga superior, porque es una lucha espiritual. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Quiénes pueden estudiar la Biblia? Número 1, los creyentes. Número 2, los diligentes. Número 3, es muy básico. Número 3, un gran deseo. Este es el requisito. Número 3, un gran deseo. Un gran deseo. Nadie permanece estudiando la Biblia por compromiso. O sea, tú puedes ir a trabajar 20 años, 40 años y lo haces por compromiso, no porque lo desees con todo tu corazón. Lo haces por compromiso. Pero escucha, la Biblia nadie la va a seguir leyendo por mucho tiempo solo por compromiso. Si alguien la va a seguir leyendo es porque la desea, porque la quiere, porque hay un deseo intenso por ella. Hermanos, escucha, estudiar la Biblia requiere un deseo fuerte de nuestra parte. Necesitas anhelarla para que funcione. ¿Sabes? Primera de Pedro 2:2, vamos para allá un momento. Primera de Pedro 2:2
No quiero tardarme mucho, hermanos. Primera de Pedro 2:2, sabes que el texto dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Quédate ahí en Pedro 2:2, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro dice, iglesia, cristianos, desea la escritura, esa es la leche espiritual, desea la Biblia, anhela la Biblia como un recién nacido a su leche. Ahora, los que hemos visto un recién nacido buscando su leche, entendemos esto, ¿verdad, hermanos? Al bebé no le importa qué calcetines trae, le importa la leche. Al bebé no le importa si su pijama es de tigre o de angelito, quiere su leche. Al bebé no le importa si en el cuarto está pintado de amarillo, de azul o de verde. Al bebé no le importa si a la mamá le duele, porque a veces es doloroso para la mamá. Al bebé no le importa eso. Al bebé no le importa si hay dinero, si ya llegó la quincena, si andan bien económicamente. El bebé solo le importa la leche. Se consume por la leche, anhela la leche y muere por leche. Ese es el deseo intenso y fuerte que debe estar en los cristianos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por la escritura. No nos debe importar nada más que la Biblia. Es un deseo, hermanos, que nos consume. No es como que hoy tengo ganas de leer la Biblia, creo que voy a leer eso que está diciendo el pastor. Eso no es desear la Biblia. Eso no es hambre por la Biblia. Eso es como que quieres picar un poco de la palabra de Dios y quieres unos nachos espirituales, pero no quieres un banquete de la palabra de Dios. Para tener eso necesitas un deseo, como Pedro dice, que te consume. Un deseo que es totalmente, te conduce, te domina, te controla. Quieres la leche de la palabra de Dios. Esta es la razón por la que en esta iglesia, nuestra iglesia, le damos tanto énfasis a estudiar la Biblia, porque la deseo, yo la deseo, yo la deseo. Yo sé que Josué la desea y predicamos porque la deseamos y quisiéramos transmitirles esto a ustedes también de nuestro corazón. Entonces, aunque haya un estudio bíblico, si no hay un deseo por la palabra, no hay edificación, ¿eh? ¿Entiendes eso? O sea, si tú lo haces a la fuerza, eso no funciona. Entonces, pues voy a leer la Biblia porque la tengo que leer. Eso no funciona. Tiene que haber un deseo, tiene que haber un hambre, tiene que haber un intenso deseo por ella. Corran conmigo, por favor, un momento a Job 23. No quiero que solo citarles este texto, es demasiado bueno. En Job 23, por favor, Job 23, él dice algo respecto a esto que me parece bueno puntualizar. Job 23, versículo 12. Es un discurso de Job, un creyente, y dice Job 23:12, si ya estás ahí, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Esto es la palabra de Dios, nunca me separé. Mira lo que sigue, Job 23:12, segunda parte, escúchalo. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Lo que Job está diciendo es, Señor, tu palabra me importa más que lo que como. Señor, soy consumido más por tus mandamientos que incluso por el hambre. Señor, ni el deseo del hambre me domina como el deseo ardiente por tu palabra. Señor, la comida es secundaria, tu palabra es preeminente. Señor, tu palabra es la comida es segundo término, tu palabra es prioridad. Job está diciendo, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Tuve cuidado más de mi horario de estudio que de mi horario de comer. Tuve más preocupación por lo que voy a estudiar que por lo que voy a comer. Siempre bromeamos ese tipo de cosas. Estamos aquí en el culto pensando en qué voy a cenar, qué voy a comer, qué voy a ir a hacer. No hay deseo. Y es que para estudiar la Biblia tiene que haber deseo o no funciona. Es un requisito. Es un requisito. Recuerda, si puedes ir rápido a Proverbios 2, estamos cerca ahí en los poéticos. En Proverbios capítulo 2 nos da un ejemplo de esto. Cómo anhelar la Biblia como un bebé, cómo buscarla como a la comida. Proverbios 2, ¿recuerdas versículo 1? Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Esto, versículo 4, escúchalo. Si como a plata la buscares y la escudriñares
como a tesoros. Esto no solo nos recuerda a la diligencia, sino el anhelo, el deseo. Entonces entenderás el temor de Jehová. Hermanos, Salomón está diciendo, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, los buscas como si fueran plata. Los buscas como si fueran oro. Y encontré un capítulo de Job, Job 28, no lo busques, solo téngalo al pie de página. En Job 28, Job describe cómo un buscador de oro y de plata trabaja. Y me encantó porque dice, se va lejos, excava profundo, no importan las penurias. Job 28 explica cómo un buscador de oro y de plata trabaja. Y ese es el anhelo que debe haber en nuestro corazón, como por plata, como por oro, como siendo un minero que busca la palabra de Dios. Porque recuerda, Salmo 19:10, deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado y dulces más que miel y la que destila del panal. Esta es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos tres. ¿Quiénes pueden estudiar la Biblia? Número 1, creyentes. Número 2, diligentes. Número 3, los que tienen un gran deseo. Y aquí es donde quiero que haga usted una pausa para hacerse esta pregunta. Dice, Arturo, yo no siempre tengo el deseo. A veces no tengo ganas. A veces sé que debo leer, pero no tengo ese deseo intenso. Así, la verdad, me voy a comer y la Biblia la olvido. ¿Y por qué no tengo ese deseo? ¿O cómo puedo hacer para desarrollar ese deseo? Bueno, el siguiente requisito nos va a enseñar por qué a veces tú no estás deseando la Biblia. En primera de Pedro 2:2, hace ratito leímos, desead como niños recién nacidos. Pero ¿sabes lo que dice el versículo 1? Vamos para allá un momento, hermanos. Quería quedarme ahí, pero les llevé a estos otros. Primera de Pedro 2. Hace ratito cité el versículo 2, desead como niños recién nacidos, pero mira lo que dice el versículo anterior. Versículo 1, primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia. Esta es la palabra kakia en griego y significa cualquier clase de maldad. Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, esto es pecado de la boca, detracciones es pecado de la lengua. Dice, desechando todo eso, quitando todo eso, quitando tu maldad, quitando tu pecado, quitando tu hipocresía, quitando tus faltas de la boca, quitando todo eso, está vinculado al 2, desear como niños recién nacidos. Aquí está, hermano, haz clic. ¿Por qué a veces los cristianos no tienen el deseo por la palabra de Dios? Respuesta, porque no tienen el cuarto requisito, que es santidad. Santidad. Una vida en pecado no desea la Escritura. Escucha, hermano, escucha. Una vida sin santidad no desea la palabra. Una vida que permite pecado en su corazón, una vida que permite faltas en su vida, una vida que no confiesa su pecado, no tendrá deseo por la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque está teniendo deseo por otra cosa, por su pecado. Entonces, si tú estás aquí y dices, yo no tengo ese deseo por la palabra, no me dan ganas de sentarme a estudiarla, esa es clara evidencia, claro síntoma de que estás deleitándote carnalmente con algún pecado que no sueltas, y ese pecado, esa caquía, esa malicia es lo que impide que tú desees como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Por lo tanto, el cuarto requisito para estudiar la Biblia es santidad. Sin santidad no estudias la Biblia. Ahora dirás, oh, pastor, santidad, eso quiere decir que debo ser perfecto. Recuerda que eso no es santidad. Santidad no es perfección. Santidad es apartarse del pecado. Y hermanos, déjenme decirlos de otra manera. Santidad, santo, es alguien que lidia con su pecado. ¿Y cómo se lidia con el pecado? De dos maneras. Uno, lo confiesas, y dos, lo vences. No es que nunca caes, sino que lo confiesas, te apartas y luego lo vences. Una persona que lidia con su pecado de esta manera, lo confiesa, se aparta y vence ese pecado, es una persona limpia, santa, justa, que trata el pecado como Dios quiere que lo trates. Esa persona va a la Biblia, tendrá deseo y tiene la puerta abierta para que sea la Biblia entendible a su corazón. Santidad, santidad, santidad. Una vez más, ¿por qué no tengo un deseo por la Biblia? Porque hay pecado que estás deseando. Hay otra cosa que está interponiendo. O sea, hermanos, para vivir en primera de Pedro 2:2, primero debiste haberte desechado de primera de Pedro 2:1. Si tú quieres vivir en el deseo del versículo 2, tienes que limpiar tu vida de las cosas del versículo 1.
Si tú quieres que la palabra de Dios fructifique, versículo 2, primero tienes que quitar las hierbas malas de tu vida, del versículo 1. Nadie recibe la palabra de Dios si no primero tiene una vida santa. ¿Puede ir conmigo, por favor, a Santiago, capítulo 1? Solamente porque es la misma idea. En Santiago, y reforzar esto, en Santiago, capítulo 1, Santiago dice básicamente la misma idea, versículo 21. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, es la misma idea que Pedro, quita el pecado, santifícate, y luego, ¿qué dice? Recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es lo mismo. ¿Quieres que la palabra de Dios se arraigue a tu corazón? Quita la maldad y el pecado de allí. Hermanos, si tú no deseas la Biblia, o si tú conoces a personas que no desean la Biblia, es porque están deseando su pecado. Es porque su vida está llena de malicia y entonces no hay deseo porque no hay santidad. La palabra de Dios no tiene efecto en una vida con pecado. Aquí está, hermanos, para que te ayude. Muchas veces cristianos hemos dicho, pastor, yo quiero leer la Biblia, pero me acerco a la Biblia, no la entiendo, como que está bloqueada para mí, como que no entiendo nada, como que no sé, como que no me dan ganas, como que algo, una barrera, como que siento ahí, como que no sé, y a veces ni sabemos explicarlo. Aquí está la respuesta. Estás viviendo en Primera de Pedro 2:1. No estás quitando tus pecados, no estás quitando tus maldades, sigues enojándote con tu esposo, sigues maldiciendo en tu corazón, sigues teniendo malos pensamientos, no los entregas al Señor, sigues hasta diciendo malas palabras, no las entregas al Señor, no las confiesas y no las vences. Por lo tanto, cuando vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios se cierra porque el Espíritu Santo lo contristas por tu pecado y en vez de que el Espíritu Santo te hable, el Espíritu Santo comienza a redarguirte. Y en vez de nutrirte, comienza a reprenderte. Este es el punto. Si hay pecado en tu vida, no puedes entender y estudiar la Biblia. Necesitas santidad. Por lo tanto, número 1, necesitas ser salvo. Número 2, necesitas ser diligente. Número 3, necesitas un gran deseo. Número 4, necesitas santidad. Número 5, muy fácil, estamos por la recta final. Necesitas el control del Espíritu Santo. Ese es un requisito para estudiar y entender la Biblia. Necesitas el control del Espíritu Santo. Mientras va Primera de Juan 2, por favor, Primera de Juan 2, tenemos la bendición de que el autor de la Biblia está con nosotros cuando la leemos. Mire, yo no sé si alguna vez le ha pasado que está leyendo un libro. A mí sí, y yo quisiera, como quisiera tener al autor de este libro para preguntarle, ¿qué quiso decir aquí? No estoy hablando del libro de la Biblia, estoy hablando de un libro otro. ¿Qué quiso decir aquí este autor cuando dice eso? Quisiera preguntarle, ya no puede, está muerto ya, o está lejos. Pero escucha, cuando lees la Biblia, tienes al autor de la Biblia contigo. En tu mano tienes sus páginas, pero en tu corazón tienes al autor de la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia, debes tener la convicción de que el Espíritu Santo está allí y Él te ayuda. Mira, por favor, Primera de Juan, les dije, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Una frase pequeña, unción del Santo. ¿Sabes a qué se refiere? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y Juan les dice, versículo 20, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis o entendéis todas las cosas. A lo mejor no tiene mucho sentido este versículo si no te explico rápido el contexto. En el tiempo de Juan, falsos maestros se estaban metiendo en la iglesia para engañar y se creían grandes maestros, grandes oradores, y Juan dice, son anticristos. No están enseñando la verdad, están torciendo la verdad, están mintiendo. Y entonces Juan les dice, versículo 20, no necesitan a esos falsos maestros, porque ustedes tienen la unción del Santo, tienen al Espíritu de Dios que les hace entender todas las cosas. Hermanos, la ayuda del Espíritu Santo es un requisito para estudiar y entender la Biblia. Tenemos su presencia. Pero, como dije hace un momento, si tú pecas, el Espíritu Santo se contrista y ya no te enseña, te redarguye. Dicho de otra manera, haces perder tiempo al Espíritu Santo por tu pecado. Perder tiempo al Espíritu Santo, sí, porque en vez de que Él te esté instruyendo en la Biblia, te está redarguyendo con la Biblia. En vez de que Él te haga crecer en la gracia, te está guiando a la confesión y al arrepentimiento.
¿Alguna vez te has ido a la Biblia a querer leer la Biblia enojado? Dices, estoy enojado, voy a leer la Biblia. Estoy tenso, estoy afanado, estoy molesto. Voy a leerla. Está bloqueada para ti la Biblia, sí. La Biblia se lee controlada por el Espíritu, no controlada por la carne, no en pecado. Una persona así no va a recibir nada del estudio bíblico. Nada. Debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Sexto y último, aquí cierro, hermanos. Hemos hablado de todo lo que necesitamos para ser personas adecuadas, para estudiar y entender la Biblia. Y en sexto lugar, esto es como un cierre nada más. Y por cierto, hermanos, no es... el requisito 1 es fundamental, es el 1. Pero de ahí el resto que les he dado no es como que un orden. Realmente se van ayudando uno a otro. Es como si tú trazas un círculo y pones los requisitos en círculo. No hay como que uno más importante que otro. Todos se complementan, todos se conjuntan, todos se ayudan para hacernos estudiar la Biblia de manera eficaz. Y el último, hermanos, es el que cierra ese círculo con broche de oro. Y es, en sexto lugar, para estudiar la Biblia, ¿quiénes? Sexto requisito, los que estudian con oración. Los que estudian con oración. Sí, hermanos, la oración es importante al estudiar la Biblia. Y ustedes dirán, claro, pastor, ya sé, hay que orar antes de leer y hay que orar después de que ya leímos. No, hermanos, más que eso. Escuchen, hermanos, puede ser nuevo para ti. Cuando estudias la Biblia, tienes que estudiarla en una atmósfera de oración. No solo oras al principio y al final, también durante. Yo muchas veces tengo que pausar mi lectura y decir, Señor, no entiendo esto, ayúdame a entender. Voy a volverlo a leer, Señor, pero ábreme más el entendimiento. Señor, mi mente es limitada, ayúdame, Señor. Aquí voy de nuevo, otra vez el capítulo. Y el estudio bíblico se hace en un ambiente de oración. Jamás me siento a estudiar para predicar, jamás me siento a estudiar la Biblia para mí mismo sin haber orado y pedirle al Señor que me ayude a entender. Porque el estudio bíblico es en oración o no funciona. Es como si tú hablando en términos culinarios, es como que la oración es la sal que le da, que sazona la comida. Es indispensable, tiene que estar ahí, si no, no está bueno. La oración sazona nuestro tiempo de estudio bíblico. Nuestro estudio debe acompañarse de oración, es así. Me encanta Salmo 119, 18, lo hago parte de mi vida. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es la oración que frecuentemente yo hago al estudiar la Biblia. Repito, Salmo 119, 18. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tus caminos. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Son oraciones que hay que hacer antes. Señor, enséñame tu camino. Señor, abre mis ojos. Señor, muéstrame tu palabra. El estudio bíblico se hace en una atmósfera de oración o no se logra nada. Pablo a los Efesios en capítulo 1 oraba por ellos. ¿Y sabes qué oraba Pablo por los de Éfeso? En capítulo 1, 17 y 18, Pablo pedía que fueran llenos del conocimiento de Dios. ¿Sabes qué oraba Pablo por los de Colosas en Colosenses 1:9? Que los hermanos de Colosas crecieran en el conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Es lo que hay que orar. Señor, ayúdame a entender. ¿Cómo quieres ir a la vida? A ver, voy a leer. ¿Dónde vamos? Ahí voy a leer. Y estás leyendo como si fuera el periódico. Le faltas el respeto a la palabra de Dios. La palabra de Dios te acercas en reverencia. Es la misma presencia de Dios. Horas antes, durante y después. El estudio bíblico es en la atmósfera, en el ambiente de oración, rogando al Señor que te enseñe, que te muestre, que te abra los ojos. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Va a contestar esa oración porque es conforme a su voluntad. ¿Quién puede estudiar la Biblia? Número 1, solo los creyentes, solo los que han nacido de nuevo. Número 2, solo los que son diligentes y se esfuerzan, incluso sudan para hacerlo, pero no lo dejan de hacer. Número 3, los que anhelan con un deseo vivo, intenso, más que a cualquier otra cosa, porque en cuarto lugar, viven una vida santa. Y como hay una vida santa, hay un deseo por las cosas santas. En quinto lugar, puede estudiar la Biblia solo el que es controlado por el Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia.
Y en sexto lugar, todo eso se cierra el círculo estudiando la Biblia en oración. Este es quien puede estudiar y entender la Biblia. ¿Te fijas, hermano? No cualquiera, no cualquiera, el que cubre esto, puede entender y estudiar la Biblia. Si tú no eres esta clase de persona y has intentado estudiar la Biblia, es en vano. Es en vano. Estas son las cualidades que abren nuestro corazón para que el libro de Dios se entienda en nuestra vida. ¿Los tienes, hermano? ¿Tienes estos requisitos? ¿Cuentas con estos 6 condiciones para estudiarla? Por favor, no perdamos el tiempo acercándonos a la Biblia si no tenemos estos requisitos, porque será en vano. Estarás perdiendo tu tiempo, estarás engañándote a ti mismo, estarás dándole cabida al diablo y estarás retrocediendo en tu vida espiritual. Mejor esta noche haz una pausa y di, Señor, estos requisitos no los cubro al 100, ayúdame y ayúdame a hacerlos para ser la persona calificada que pueda acercarse y que tú me desates la grandeza de tu palabra cada vez que la abro. Y si no llegas ni al primer requisito de ser salvo, tú necesitas urgentemente venir a Cristo con fe. La Biblia no es para ti hasta que tienes a Cristo. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, bendito seas, bendita tu palabra y bendito por el entendimiento que das a este pueblo. Señor, que estas verdades gloriosas de tu palabra que hemos oído, tú las selles en nuestro corazón para alabanza de tu gloria. Padre, haz que este pueblo, esta iglesia, seamos personas de tu palabra. Ayúdanos a desarrollar estos requisitos en nuestra vida que son necesarios para entender y estudiar tu palabra. Señor, si hay alguien aquí que no tiene fe en Cristo, llévale a tus pies por medio de un arrepentimiento verdadero. Padre, haznos diligentes. Llénanos de un deseo por tu palabra. Haznos vidas santas. Contrólanos por tu espíritu y déjanos hablar contigo mientras vamos a tu palabra. Señor, que estos requisitos puedan estar en nuestras vidas, en nuestros hogares, y que nos lleve a aprovechar el tiempo y no a perderlo cada día que abremos tu palabra. Llena de nuestro corazón estas cosas y haznos la persona adecuada para que tú nos bendigas con tu palabra. Señor, bendice nuestra semana y que más que trabajo, hogar y vida, seas tú nuestra prioridad, tu palabra nuestro deleite y la obediencia a nuestro pacto. Bendícenos, Señor, bendícenos espiritualmente. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.